para contarnos un poco cómo ven la situación y el uso del Big Data y la importancia que va a tener el Big Data en la recuperación de una industria primordial que seguramente va a tener una gran fortaleza para sobrevivir a una pandemia. Hoy tenemos a Federico Esper, que es nuestro director de la maestría en Desarrollo y Turismo de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de San Martín, y a Matías Velacín, que es egresado de la UBA, creo que es licenciado en Economía, egresado de la London School of Economics, docente de la maestría nuestra, y que hoy, por estas cosas de la vida, nos encuentra a muchos kilómetros. Hoy nos trae centralmente escucharlo a Fede y a Matías sobre el tema del Big Data y la potencia que tiene en la información para el turismo. Así que, gracias a todos, lo dejamos a Fede. Creo que van a hablar 20 minutos cada uno y después vamos a dar un espacio para preguntas que se van a desarrollar en el chat. Quien va a llevar ese chat seguramente es Leila, que es quien abrió la charla hoy al principio. Así que gracias a todos. Bueno, Marcelo, muchas gracias por las palabras. Bueno, aprovecho y les doy la bienvenida a todos y a todas nuevamente a este webinar, a este seminario, que tiene como tema justamente Big Data para una gestión estratégica del turismo y que justamente se enmarca en una de las actividades clásicas y más importantes que tiene la República Argentina y Latinoamérica en general. Aprovecho para saludar a muchos colegas que están de Latinoamérica, veo colegas de Centroamérica, de Brasil, de Portugal, una colega de Nueva York, así que es un gusto compartir también con colegas de España. Para nosotros es todo, bueno, estamos viviendo una problemática del COVID y siempre es importante aportar desde este lado, desde la universidad. Yo les voy a compartir pantalla, voy a dar una pequeña presentación y luego Matías, desde Londres. Matías, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Sí? Bueno, bien, gracias. Alegro. Gracias nuevamente por participar. Yo voy a compartir mi pantalla y vamos a ir iniciando así, sin más preámbulo. Ahí me comentan si ven bien la pantalla. ¿Sí? ¿Alguien me lo comenta, por favor? Perfecto, Fede. Sí. Bueno, genial. Bueno, ¿por qué un webinar justamente de la UNSAM sobre Big Data para una gestión estratégica del turismo? Bueno, fundamentalmente porque, por un lado, nosotros estamos lanzando un nuevo curso virtual sobre la importancia que tiene Big Data, lo vamos a lanzar en septiembre, y parte de esa temática de los contenidos son los que abordamos hoy. Y además porque justamente creemos que en esta nueva normalidad y en este nuevo contexto que vamos a vivir y que estamos atravesando, la información va a ser clave para la toma de decisiones. Por eso es importante una cuestión clave a la hora de empezar a hablar, que es esto de las dos revoluciones del siglo XXI. ¿Sí? Nos gusta siempre dar este contexto introductorio de lo que tiene que ver con Big Data, de, bueno, cuáles han sido las revoluciones del siglo y cómo eso ha permitido y ha ido encaminando el nacimiento de Big Data como nueva fuente de información y como un factor clave para la toma de decisiones, tanto en las organizaciones públicas como en las organizaciones privadas. Obviamente, la primera gran revolución del siglo XXI ha sido la revolución y es la revolución del turismo. Ustedes pueden ver en este gráfico, que seguramente más de uno lo conoce, sobre cómo ha ido evolucionando el turismo internacional desde 1950, donde había 25 millones de turistas, al año pasado, que han sido más de 1.400 millones, y con unas perspectivas de crecimiento al año 2030 de 1.800 millones de turistas. Obviamente, en el año 1950, luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, la modernización de los sistemas de transporte, de la cuestión tecnológica y sobre todo una mayor capacidad de las clases medias a viajar, hizo que cada vez más las personas comenzaran a cruzar fronteras y eso dio nacimiento a muchísimas empresas y muchísimos empleos en cada uno de los países. Obviamente este crecimiento del turismo se ha dado por múltiples razones y como nuevo fenómeno que hoy ya está instalado en la mayoría de las sociedades modernas, genera un impacto muy fuerte en lo que es las economías de los países y la generación de empleo en los países. Acá son algunos datos de la OMT de lo que aporta en términos de PIB mundial, que aporta el 10% del PIB mundial. 1 de cada 11 empleos del mundo están generados por la actividad turística, lo que supone el 6% del comercio mundial y el 30%
de las exportaciones de servicio. Entendiendo obviamente que turismo es un servicio de exportación, es decir, cuando un turista viene a un país, genera ingresos económicos, genera empleo y además ayuda a distribuir la riqueza y la renta por todo el territorio. En esta revolución del turismo internacional, sobre todo, ocupa la tercera categoría a nivel de exportaciones en el mundo, sobre todo muy por encima de algunos sectores que están obviamente muy reconocidos a nivel internacional, como puede ser la automoción o la agroalimentación. Bueno, el turismo genera más dinero y genera más ingresos económicos que esos dos sectores. Y únicamente es superado por lo que tiene que ver con exportaciones de productos químicos y por exportación de combustibles. Con lo cual, estar hablando de una actividad económica, socioeconómica, que está en el orden de los 5 principales factores de desarrollo de los países, evidentemente es un privilegio de algún modo y bueno, nos obliga justamente a innovar y a desafiarnos en términos de nuevas estrategias. Cuando uno dice, bueno, el turismo mundial en 3 grandes datos, lo que ha sido el año pasado, más de 1.400 millones de personas cruzando fronteras, esto generó más de 1,7 billones de dólares, sumando lo que los turistas gastan en los países y además lo que genera el transporte aéreo, lo que da un promedio aproximado de 5.000 millones de dólares al día, con lo cual el impacto económico está más que claro. Pero bueno, obviamente el impacto del COVID no es ajeno, es un sector que está atravesando una coyuntura y una situación muy, muy complicada, no solamente en América Latina, sino en todo el mundo, principalmente por la situación sanitaria, por el cierre de fronteras, por mayores controles. Entonces, la perspectiva de la OMT para lo que es específicamente este año da una caída de escenarios entre un 50 y un 78%. A veces uno ha comparado esta revolución del turismo y cuáles han sido las crisis anteriores, como la crisis del 2001 por los atentados en las Torres Gemelas, la crisis de la epidemia del SARS en el 2003, que verán que, como figura en este gráfico, la caída prácticamente es irrisoria en comparación con lo que son las perspectivas para este año. Y sobre todo la crisis mayor que ha sido la del 2009, la crisis económica mundial, que sí impacta y impactó fuertemente un 4% caída, pero una vez más es difícil comparar con lo que tiene que ver con esta crisis porque nunca en la historia del turismo, desde ese año 1950 que le mostramos, nunca se habían cerrado las fronteras en todos los países o en su gran mayoría. Esa es una gran cuestión que da nacimiento al Big Data, que es la revolución del turismo. Y la segunda gran revolución es la revolución tecnológica. En esta clásica imagen de Getty, en donde estamos todos hoy conectados, y cuando decimos todos y todas, no tiene que ver necesariamente con el turista que está hiperconectado, ese nuevo viajero digital, sino también las empresas, los hoteles, los restaurantes, las compañías aéreas, los empleados, los proveedores, es decir, toda la cadena de valor hoy cada vez está más conectada, en donde Internet y la profusión, la difusión de Internet como un elemento que ya no es un lujo, sino que forma parte de nuestras vidas, da origen a ir articulando e interactuando cada vez más con dispositivos móviles o con plataformas. Esto es simplemente un ejemplo de lo que sucede en un minuto en Internet, en algunas de las plataformas digitales o servicios de Internet que ustedes seguramente consumen. Por ejemplo, en un minuto, mientras uno está dando esta charla, se están enviando en el mundo más de 40 millones de mensajes por WhatsApp, hay más de 1 millón de ingresos a Facebook, hay más de casi 4 millones de búsquedas en Google, con lo cual la interacción del ser humano con la tecnología es obviamente algo indudable, supone una enorme revolución en el siglo y eso nos condiciona y nos genera nuevas formas de relacionarnos y sobre todo nuevas formas de gestionar la actividad turística, sobre todo en un momento de transformación digital y en un momento de pandemia y apostando a un escenario positivo de post-pandemia y de nueva normalidad. Entonces, en este contexto de turismo y revolución tecnológica, claramente el turista deja huellas digitales que podemos transformar en datos. Es decir, hay un nuevo turista digital hiperconectado. Una vez más, creemos que no es solamente el turista el que está conectado, sino los proveedores, las empresas, los empleados, los empleadores, toda la cadena de valor del sector turístico.
Y el turista obviamente va generando nuevas experiencias y va generando búsquedas, reserva y compra de productos, de servicios. Puede comentar online, busca a través de internet cómo es ese destino al cual quiere viajar, compara y además obviamente genera sus propias opiniones, sus propios comentarios en las plataformas y en las redes sociales. Y todo esto va a ir conformando lo que es la mejora de la experiencia. La mejora de la experiencia en los destinos, desde el lado de la gestión, desde la gestión pública o desde la gestión privada, para ofrecerle a ese turista una mejor experiencia en lo que tenga que ver con la calidad del servicio, la atractividad del producto en sí, y sobre todo acompañado por la tecnología contactless, que cada vez más en un escenario de nueva normalidad va a cobrar un factor, un papel preponderante. Obviamente el contactless es aquella tecnología que, por ejemplo, para hacer el check-in de una habitación no se va a necesitar una llave, sino una tarjeta, al apoyarla solamente abre la puerta de la habitación. Para hacer una compra o un consumo se va a utilizar un dispositivo digital y, por supuesto, que todo esto va dando lugar a la creciente necesidad de usar información para la toma de decisiones. Entonces la pregunta es, ¿estamos en la era de los datos? Una vez viviendo ya la revolución tecnológica, la revolución del turismo. ¿Es efectivamente esta la era de los datos en donde cada vez más el turista deja su huella y esa información digital la podemos transformar en conocimiento, en insights, en innovación y en estrategias concretas para la toma de decisiones en un momento no solamente tan complejo como el que estamos viviendo, sino también a futuro? Creemos que gestionar sin datos, ya sea una empresa o una organización pública de turismo, es prácticamente estar a la deriva, en un mar brumoso, sin ver el horizonte y sin saber hacia dónde ir. Entonces, en un momento de tanta incertidumbre, de tanta complejidad, consideramos justamente que los datos iluminan de algún modo el camino a seguir, indican cuáles son las principales perspectivas y cuáles son los caminos que uno puede tomar a la hora de plantear nuevas estrategias de comunicación, de posicionamiento, de promoción, de desarrollo de nuevos productos turísticos. Por eso el curso que también hoy estamos comentando tiene que ver con esto, con una nueva gestión estratégica del turismo basado en Big Data, en donde se requiere de nueva información para un nuevo viajero. Acá claramente planteamos Big Data como un complemento a las estrategias tradicionales de recolección de información, donde la investigación clásica, las encuestas son un elemento y van a seguir siendo un elemento, por supuesto, importantísimo, pero sí está claro que el panorama se va ampliando a partir del uso de la tecnología y eso da nuevas oportunidades a partir de identificando cómo consume ese turista, ese viajero, y también cuáles son sus expectativas para ir adaptando las estrategias y los diferentes productos y servicios específicamente customizados, ¿no? Es decir, la segmentación, de algún modo, turística surge a partir de poder utilizar mayor cantidad de información digital. Y aquí claramente la inteligencia turística es una herramienta competitiva y lo va a ser cada vez más. Creemos que en este tiempo de COVID y post-COVID, la información, no solamente recopilar datos, sino cómo transformamos esos datos en conocimiento y en inteligencia para tomar acciones y tomar decisiones, va a ser clave. Y por eso nosotros consideramos que es muy importante conversar estas cuestiones. Los datos obviamente han dado lugar a nuevos modelos de negocios. Algunas de las empresas y plataformas que le hemos mostrado de lo que sucede en Internet claramente son modelos de empresas tecnológicas donde la información y los datos sirven para retroalimentar y para multiplicar opciones de productos, de servicios y de mejora a la experiencia. Y parte de eso también Matías luego va a hablar de eso. Y también en este contexto de inteligencia, el concepto de destinos turísticos inteligentes asoma cada vez más con los pilares de gobernanza, innovación, tecnología y sustentabilidad. Y claramente los destinos, desde el punto de vista tanto público como privado, van hacia ese camino en donde la tecnología es un pilar fundamental, pero la toma de decisiones basadas en datos cobra aún más relevancia. Y por eso comentamos esto de las organizaciones data-driven, es decir, aquellas que toman decisiones basadas en datos. ¿Por qué? Porque los datos son un activo estratégico. Entonces, ese aspiracional
cómo convertir a una organización público-privada desde una entidad tal vez más resistente a los datos o con poco uso de los datos, cuál es el camino que se deben recorrer para justamente transformarse en lo que llamamos, o lo que se llama en realidad, una organización data-driven, en donde las decisiones están basadas en datos y en información. Y repito una vez más, eso no solamente desde el sector privado, donde tal vez ha llevado cierta delantera en la gestión de estrategias comerciales y de nuevos productos, sino sobre todo en lo que tiene que ver con innovación pública, con estrategias del sector público, en donde las políticas públicas basadas en evidencia y basadas en datos es cada vez un activo estratégico en todas partes del mundo. Por eso, en esta transición hacia la presentación de Matías, vamos como enfocando la importancia que tiene Big Data como ventaja competitiva en términos de innovación pública y de innovación privada. Es decir, estamos en un nuevo contexto, la transformación digital de los destinos y las empresas nos obligan y nos desafían a innovar, y allí evidentemente esa experiencia turística de un viajero cada vez más digital, de una cadena de valor cada vez más digital, va generando ventajas competitivas a partir de Big Data, en donde la microsegmentación del marketing y la microsegmentación de los productos solo puede ser posible si uno tiene información segmentada. Y ahí es donde Big Data genera y aparece como una enorme oportunidad. Y también, por supuesto, para dar nuevos productos y para ofrecer nuevas experiencias. Es decir, cómo saber aquello que el viajero hoy está buscando en Internet, pero que tal vez no compra. Entonces, cómo aprovechar esas búsquedas en opciones de nuevos productos y de nuevos servicios. Entonces, en este contexto de contenidos, nosotros desde la Universidad de San Martín, desde la Escuela de Economía y Negocios, estamos presentando este posgrado en Big Data para una gestión estratégica del turismo. Es un posgrado que va a comenzar el 9 de octubre, es un posgrado virtual, online, en lo que se llama formato blend, es decir, clases en vivo con docentes y expertos, uno de los cuales es Matías Velacín, y además actividades lo que se llama asincrónicas en el campus virtual con debate y con lecturas. Y los temas básicos de este curso es obviamente algunos de los que estamos comentando e intercambiando hoy. Por un lado, esta importancia estratégica que tiene Big Data para la toma de decisiones en un nuevo escenario, que Big Data es una nueva fuente de información y que en un contexto de cambio permanente y de evolución de los mercados, de evolución de las sociedades, no podemos seguir utilizando únicamente las fuentes tradicionales de información. Por eso es clave integrar a Big Data con otros métodos para generar valor, para crear valor en las organizaciones, para los proveedores, para el cliente y para el consumidor. Y no solamente nos quedamos en lo que tiene que ver con el turismo, porque desde el sector turístico creemos que es una enorme oportunidad la aparición de Big Data, pero sobre todo hay otros sectores económicos que ya lo vienen utilizando, y uno también en la vida real, cuando consume plataformas, cuando ingresa en Internet, cualquier acto que uno hace digital de buscar una calle para ir a un comercio o de querer reservar un pasaje desde su teléfono celular o buscar una dirección o una opinión de un producto o servicio, atrás de todo ese acto inicial está generando datos que sí pueden ser utilizados en forma de conocimiento, en forma de estrategias, por el sector público o por el sector privado. Estos conceptos generales son los que abordamos en este curso de Big Data para una gestión estratégica del turismo, que allí tienen el email para cualquier mayor información. Nosotros comenzamos el viernes 9 de octubre, son sesiones, como les dije, en vivo, son sesiones, clases por streaming con los profesores, y obviamente esta situación tan particular que todos estamos viviendo y que bien comentaba nuestro decano Marcelo Paz, bueno, nos da la oportunidad también de intercambiar y debatir cómo el Big Data puede y debe contribuir a un desarrollo más sustentable de los destinos turísticos. Bueno, muchas gracias de mi parte. Yo ahora dejo de compartir pantalla, así le doy el pie a Matías para que inicie su presentación. Y luego, entonces, como habíamos comentado, dejaremos un espacio para preguntas y para consultas allí en el chat. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, entonces, y Matías, entonces te damos el espacio y la palabra para que compartas tu pantalla y también nos comentes
las cuestiones más técnicas, más conceptuales de Big Data y su aplicación real en alguno de los contenidos que incluye el curso. Gracias. Perfecto, Federico, muchas gracias. Ahora voy a compartir pantalla. Sí, un segundito. Primero, es un gusto estar hablando hoy acá con ustedes. Buenas tardes, ¿no? En Argentina, que en este momento deben ser como las 12:30 prácticamente. Yo soy Matías Velacín, estoy terminando actualmente mi maestría en políticas públicas, la terminé hace un par de semanas en London School of Economics. Y desde hace bastante tiempo, ya algunos años, vengo trabajando con lo que es el mundo de Big Data y cómo en realidad aprovechar la información o mejorar la calidad informativa de las instituciones públicas y privadas para tomar mejores decisiones. Decisiones que fundamentalmente son basadas en evidencia empírica. Y entonces esto plantea un conjunto de desafíos, esto contempla el aprendizaje de nuevas técnicas estadísticas y también de empezar a pensar qué alternativas, qué nuevas fuentes de datos tenemos para mejorar nuestra capacidad de tomar decisiones. Entonces, en este contexto, la primera pregunta que a mí me surge hacer es, bueno, ¿para qué queremos los datos y cómo aprovecharlos al máximo? Y siempre esa pregunta depende en parte de la organización en la que estemos trabajando, en parte organizaciones privadas y públicas pueden explotar los datos o trabajarlos con diferentes objetivos, pero hay una raíz en todo eso que tiene que ver con mejorar nuestra capacidad de tomar decisiones, optimizar nuestras decisiones, seamos empresas, investigadores, ONGs, agencias públicas. ¿Para qué? Para tener argumentos más sólidos, para poder planificar, para poder extraer o tener el mayor impacto posible con nuestras ideas. También la toma de decisiones y el trabajo con los datos tiene un objetivo de transparencia fundamentalmente en las organizaciones públicas, en donde podamos dar cuenta de cuáles son todos los pasos en cómo una organización termina teniendo cierta política pública, y también para mejorar la comprensión de los fenómenos sociales y naturales, en donde podamos entender qué es lo que está mediando, cuáles son las causas que están llevando a las personas a tener ciertos patrones de consumo, a tener ciertos patrones de movilidad, a realizar búsquedas en Internet, a poder comprender cómo están tomando las decisiones. Y en todo eso nosotros podemos tener un impacto enorme trabajando con datos. Entonces, en este caso, Big Data irrumpe ya hace algunas décadas atrás, complementándose con las fuentes tradicionales de datos. ¿Por qué? Porque durante décadas e incluso siglos, las estadísticas son el pilar fundamental de cualquier organización, y las técnicas estadísticas tradicionales llevan ya un largo proceso en las organizaciones, en donde trabajamos con encuestas, trabajamos con registros administrativos que tienen la capacidad de ser censales, y en donde a partir de eso podemos identificar asociaciones entre variables, podemos entender un poco cómo se comportan los individuos. Pero en este contexto, gracias a la capacidad tecnológica que ha surgido recientemente y que cada vez toma mayor velocidad, Big Data surge como una nueva herramienta analítica que es súper importante. ¿Por qué? Bueno, porque en principio podemos trabajar con volúmenes de datos mucho más grandes que antes, tal vez con las capacidades de procesamiento de los software y la capacidad de procesamiento incluso del ser humano estaban mucho más limitadas, y entonces Big Data propone el trabajo con mayores volúmenes de registros y la capacidad de integrar diferentes fuentes de información. Pero también propone nueva variedad de datos, porque en este caso vamos a poder empezar a tener variables que antes no podíamos obtener, empezar a medir comportamientos que antes a través de encuestas o a través de los enfoques tradicionales eran muy difíciles de poder medir. Como mencionaba Federico hace un ratito, hoy prácticamente todo es data. Y por todo es data queremos decir que hoy las personas dejan huellas en sus comportamientos
a través de dispositivos electrónicos, a través de sus patrones de consumo con medios de pagos electrónicos y con tarjetas de crédito, a través de sus intereses y demás, que las dejan establecidas y que entonces se pueden explotar. Pero también Big Data propone otras cosas. Big Data propone una mayor velocidad en la recolección de datos, que esto es súper importante para tomar decisiones con un mayor timing o con un mejor timing, mejor dicho. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones más básicas de la política pública o de la política comercial no es solo qué tipo de decisión se toma, sino en qué momento se toma, con qué timing se toma. Para tener mayor impacto, vamos a querer responder de la mejor forma posible y de la forma más rápida a esas cuestiones que estamos tratando de contemplar. Y después tenemos cuestiones sobre la veracidad de los datos, o sea, si en realidad podemos medir los comportamientos reales de las personas y con qué grado de especificidad y de precisión. Por ejemplo, yo tengo un recuerdo que es bastante ejemplificador, en donde básicamente hace unos años no podíamos medir, no podíamos entender cuál era el comportamiento de los turistas por la ciudad de Buenos Aires, y a través de las nuevas tecnologías esos interrogantes empiezan a poder responderse. Entonces, vamos a ver, o la propuesta de este conjunto de seminarios es empezar a entender cómo explotar eso. Y también Big Data propone reducir costos, porque en términos monetarios, una vez que nosotros tenemos la capacidad de explotar esos datos, esa explotación es bastante automática, requiere un analista, requiere de poder codificar algunas variables, de poder escribir un código computacional, pero una vez que ya lo podemos hacer, entonces, para replicarlo o para utilizarlo sucesivamente, la explotación es mucho más barata. Y después también tenemos la parte de visualización que incluye Big Data, que básicamente empieza a ser bastante disruptivo desde el punto de vista de cómo mostramos los datos, cómo construimos una historia atrás de los datos que permita contar de alguna forma cuál es el problema, qué soluciones proponemos y cómo vamos a abordarlo. Entonces, en toda esta cadena, en todo este rompecabezas que se empieza a armar en poder determinar los comportamientos de las personas y específicamente los comportamientos de los turistas, Big Data aparece como una fuente de valor agregado que permite construir insights, permite empezar a desarrollar conocimiento y sobre todo permite mejorar la capacidad de decisión y acciones de empresas privadas y también de organismos públicos. Entonces, a partir de eso vamos a empezar a trabajar con los datos. Si ustedes empiezan a pensar en dónde tiene que ver Big Data, en dónde realmente genera valor agregado, podemos decir que actualmente en todos lados. ¿Sí? Cuando nosotros vamos a un banco y pedimos un crédito, ahí tiene algo que hacer Big Data porque con sus algoritmos de clasificación permite entonces asignar crédito de la mejor forma posible y permite predecir si nosotros podemos llegar a pagar o no un crédito, por ejemplo, pero también permite dar beneficios impositivos sin la necesidad de que dependa solamente de una persona que diga sí o no, sino también a la vez de poder analizar comprensivamente los datos, en detección de lenguaje, en aplicaciones laborales, en recomendaciones que tal vez en redes sociales nos llegan sobre cuál es la mejor película que nosotros podemos ver mañana, cuál es la canción que nos sugiere Spotify, por ejemplo. En todo eso Big Data tiene que ver. En reconocimiento de imágenes, que tiene mucho que ver con el desarrollo sustentable, cuáles son, por ejemplo, áreas que están sufriendo procesos de deforestación. En todo eso Big Data tiene un montón que ver. Y también tiene que ver en la industria 4.0, en la mejora de la productividad, y en todo caso tiene que ver en cómo nos planteamos el desarrollo económico. Y en turismo, Big Data aparece también en todos lados. Bien, si ustedes se fijan, por ejemplo, cuando buscan pasajes para irse a otro destino, si buscan vuelos, si buscan pasajes de colectivo y demás, por ejemplo, hoy es muy usual que haya dynamic pricing, que tiene que ver con cómo
se aprovechan los intereses de las personas para poder, por ejemplo, hacer que los precios en los destinos reflejen cuál es la demanda, ¿no? Entonces, de repente, podemos entender que si un destino tiene precios bajos, entonces tiene demanda baja, y entonces ahí un local comercial, un hotel, una empresa puede aprovechar eso para introducir inteligencia comercial de una forma un poco más sofisticada. También tenemos en recomendaciones personalizadas, bueno, cómo ofrecemos paquetes turísticos, qué le recomendamos a la gente o a los turistas para que puedan aprovechar su viaje de la mejor forma posible, qué es lo que están comentando, por ejemplo, en redes sociales, no solo a partir de si están satisfechos o no por una mayor demanda del destino, sino efectivamente cómo analizamos qué es lo que están diciendo, cómo analizamos qué puntaje le están poniendo a un hotel, a un destino, a una plaza, etc. Entonces, a partir de ahí, tenemos muchísimo potencial, tenemos potencial para predecir mejor, para poder planificar los destinos turísticos, para poder mejorar la calidad de los servicios que ofrecemos, tanto desde el ámbito de la política pública como desde el ámbito de la empresa privada en sus microdecisiones. Entonces, un poco la propuesta de esta presentación es repasar o ver en dónde tiene injerencia Big Data y cómo, ¿no? O sea, una cosa es manejar grandes volúmenes de información, otra cosa es poder entender comportamiento de precios, otra cosa es ver dónde se usa real-time data y cuáles son las posibilidades que las nuevas herramientas que ofrece Big Data tienen aplicabilidad en cosas concretas. Entonces, esto sobre todo es para mostrarles cuál es la capacidad de tomar decisiones con grandes volúmenes de datos. Por ejemplo, una base usual como la que puede tener cualquier país o algunos destinos turísticos de migraciones permite, por ejemplo, detectar comportamientos específicos y reducimos el enfoque a poder ver qué pasa semana a semana en ese destino y entender mejor entonces cuándo tendríamos que hacer una política comercial un poco más agresiva en el buen sentido de la palabra y cuándo tal vez nuestros recursos no estén tan bien invertidos. Hoy por hoy, por ejemplo, Big Data, a través de, como comentaba Federico, los medios de pagos electrónicos y de la capacidad que hoy tienen las personas de no usar dinero físico, sino manejarse específicamente con tarjetas de crédito, de débito, etcétera, permiten también tener una mayor comparabilidad, un mejor benchmark entre países, poder entender cuáles son algunas señales de recuperación de, por ejemplo, en este caso seleccioné un informe del BBVA en gasto de hoteles por países a lo largo del tiempo durante la pandemia, y a partir de ahí, antes que básicamente cuando trabajamos con efectivo o cuando trabajamos con datos que no están lo suficientemente explotados, no podíamos tener esta información, hoy Big Data permite construir tableros de control, permite analizar señales rápidamente y en definitiva tomar decisiones mucho más rápido de lo que podíamos hacer antes. Para que más o menos comprendan estos dos gráficos, el gráfico de la izquierda representa la variación interanual del consumo con tarjetas de crédito por país y el gráfico de la derecha es un mapa de calor que permite ver cómo están consumiendo con tarjeta de crédito dependiendo del país en donde estén las personas y también dependiendo del rubro. ¿Qué pasa? Hoteles se está destacando en referencia a otros sectores. El hotel en mi ciudad está recibiendo pocas ventas porque es una cuestión que depende del hotel o es algo más, son patrones generales que están influenciando. Bueno, eso con Big Data hoy es totalmente respondible y sobre todo podemos explotar los datos de forma tal de tener una mejor idea, tener un mejor diagnóstico de lo que pasa. Pero también no solo podemos utilizarlo para medir cuestiones que están ocurriendo en la coyuntura, sino también para poder predecir. Y hay un caso muy, muy interesante que se desarrolló en Praga, en donde a través de las búsquedas de Google, de los motores
de búsqueda, se pudo entender que las búsquedas para Praga de los turistas se anticipaban a cuál iba a ser realmente el movimiento de turistas en la ciudad entre 2 meses y 1 semana de anticipación, dependiendo cuál era la frecuencia de búsqueda que se estaba analizando. Y esto es sumamente importante porque entonces podemos tener una mejor planificación de qué servicio tenemos que ofrecer y de cómo mejorar la experiencia del turista en la ciudad. Y si bien esto se pudo hacer para Praga, la potencialidad que ofrece Big Data o las técnicas nuevas de análisis de datos es que en realidad algo que se pueda analizar para un país o para una ciudad puede tranquilamente analizarse en una ciudad más pequeña, en un destino turístico que es para pocas personas o en ciudades que pueden recibir millones de turistas anualmente. Y luego también algo que es muy interesante porque esto permite desarrollar económicamente las comunidades y entonces mejorar el efecto del turismo no solo en la generación de ingresos, sino también en la distribución del ingreso, es el análisis de los comportamientos espaciales de los turistas. Y cuando analizamos qué es lo que se puede hacer, cuál es la capacidad de Big Data de responder a esos interrogantes, vemos que, por ejemplo, podemos analizar cómo se mueven los turistas en una localidad en específica a través de diferentes redes sociales, a través de las interacciones que registran los turistas con diferentes redes sociales, que puede ser Panoramio, Foursquare y Twitter, que miden diferentes cosas, pero que en todo caso son totalmente complementarias para entender qué están haciendo los turistas, en qué momento, en qué lugar, y en todo caso, cómo podemos responder nosotros. Si tenemos un emprendimiento pequeño, o si trabajamos en un ente turístico o en el gobierno local o nacional, cómo podemos dar cuenta de lo que está ocurriendo a un nivel muy detallado. Entonces, a partir de esto, Big Data empieza a poder proveer herramientas que nos permiten armar un rompecabezas, que es el rompecabezas de la política pública o de la inteligencia comercial, ir atando diferentes cabos para dar respuestas a problemáticas concretas. Y después también podemos analizar la información de diferentes formas, y acá, por ejemplo, voy a dar un ejemplo que puede ser para un ámbito local, o para un ámbito público, o también para una organización privada. Cuando nosotros pensamos en Big Data, también tenemos que pensar en la capacidad de que podemos usar esta información que está disponible en las páginas web y la podemos explotar nosotros. Por ejemplo, información en plataformas hoteleras, nosotros podemos obtener cómo son los precios diarios de las diferentes habitaciones que ofrecen los hoteles en una ciudad en particular. Podemos entender entonces, de alguna forma, podríamos tratar de predecir cómo es la demanda para ese destino en los diferentes días. Eso desde el ámbito público, pero también desde el ámbito privado podríamos decir, bueno, ¿cuál es entonces, yo tengo un hotel o tengo un alojamiento, cuál es el mejor precio que hace que mis ingresos se maximicen a lo largo del tiempo? Entonces, con herramientas de Big Data, con herramientas estadísticas tradicionales, más lo que ofrece Big Data, podemos empezar a responder esas preguntas. Eso en el ámbito del turismo, que básicamente tenemos algunos ejemplos como los que di, pero también hay muchísimo más información y muchas más investigaciones para explotar, y sobre todo para entender un poco cuáles son las técnicas que están atrás, que muchas veces hay una diferencia cuando pensamos en aplicar Big Data y después lo que termina siendo un proceso de aplicación de este tipo de técnicas. Eso lo vamos a abordar en el curso, vamos a entender un poco qué está atrás, y también vamos a analizar Big Data aplicadas, herramientas Big Data aplicadas a otros contextos. Por ejemplo, el contexto que tiene que ver con cómo sustituimos o cómo podemos complementar técnicas de recolección de datos tradicionales cuando tenemos alguna imposibilidad de recolección que puede ser incluso física. Por ejemplo, hay un estudio en Ruanda en donde los investigadores pudieron
estimar cuál era la pobreza en diferentes regiones de Ruanda a partir de entender cuál era el intercambio entre las comunicaciones de diferentes personas y poder armar un índice que a partir de esas comunicaciones permitía predecir bien cuál era el nivel de riqueza de los hogares. Entonces, ¿qué pasaba en Ruanda? Bueno, había conflictos civiles en algunas regiones, la estadística tradicional a través de las encuestas no podía llegar, no estaba en condiciones de realizarse, pero para el gobierno, para las organizaciones ONG, para las organizaciones de desarrollo internacional, era muy importante tener esa información para tomar decisiones que tengan que ver con targeting, que tengan que ver con focalización de los beneficios solo en las personas que lo necesitan. Bueno, eso a través de técnicas de Big Data se pudo hacer y se pudo hacer muy satisfactoriamente y es un buen ejemplo de éxito. Y también, incluso con problemáticas muy actuales, podemos entender un poco si, por ejemplo, cuando empezó la pandemia del COVID, era efectivamente una fecha que realmente está indicado solo por estadísticas, o si en realidad los comportamientos de las personas evidenciaban que había comenzado en ese momento o un poco antes. ¿Qué hicieron los investigadores en Harvard? Bueno, analizaron mapas e imágenes en donde se veían los movimientos de personas alrededor de los hospitales, ¿bien? Y a partir de eso podían entender si había un inusual movimiento mucho mayor al que era promedio para esa fecha, para ese lugar, y entonces entender si en realidad esta pandemia estaba comenzando a fines de diciembre o si en realidad había ocurrido antes. Y eso también se puede ver por motores de búsqueda, se puede contrastar información de diferente forma, y en todo caso es ir armando un rompecabezas que con nuevas técnicas tenemos la capacidad de armarlo mucho mejor y entonces entender mucho mejor los fenómenos que están a nuestro alrededor. Esto es un poco para mostrar algunos ejemplos en donde Big Data tiene mucho impacto, puede generar mucho valor agregado, pero también está Industria 4.0. En Industria 4.0 seguramente vamos a repasar cuáles son los mayores impactos en robótica, cómo pueden las empresas integrarse y mejorar la calidad de sus servicios, qué herramientas pueden utilizar. Y también en lo que tiene que ver ya no tanto en el ámbito privado, sino en el ámbito público, por qué Big Data y por qué los proyectos de gobierno abierto están teniendo tanto impacto. ¿Por qué los gobiernos deciden abrir la información? ¿Cómo se abre esa información? ¿Cuál es la experiencia que tienen en mostrar datos? Y cómo esos datos se pueden aprovechar para ser más transparentes. Entonces, esto es un poco la propuesta que tiene el curso, sobre todo en la parte más técnica, que sin meternos tanto en los tecnicismos de cómo se desarrolla un algoritmo, cómo se genera un código, sí proponemos una ejemplificación de los diferentes lugares o los diferentes ámbitos en donde se pueden aplicar estas técnicas y cómo estas técnicas funcionan desde el punto de vista conceptual. A lo largo de este curso va a haber diferentes módulos, pero sobre todo proponemos que ese entendimiento de Big Data como una abstracción que en realidad no sabemos muy bien de qué trata, empezar a bajarlo a tierra y empezar a entender un poco qué herramientas en concreto se pueden aplicar en estos ámbitos de turismo y en otros ámbitos de la toma de decisiones públicas y privadas. Así que les agradezco. Yo ahora voy a dejar de compartir pantalla y, bueno, estamos abiertos a preguntas que tengan ustedes. Muchísimas gracias, Matías. Muchísimas gracias, Federico. Bueno, las oportunidades para utilizar el Big Data para la gestión son amplísimas, para estudiarlo y para investigar también, así que muchas gracias por la presentación. Federico, si querés aclarar algunas cuestiones más del curso. Ahí están consultando por los datos anónimos, cuál es el costo, cómo se consiguen todos esos datos. Sí, bueno, ahí está Roberto, la consulta de Roberto. Bueno, Roberto, te saludamos, aprovechamos a saludarte.
El costo de conseguir los datos anónimos, en realidad, depende un poco, y también le dejo a Matías para que después amplíe, porque a veces uno puede hacer convenios con las empresas que son las que generan esos datos, ¿no? Ya sea empresas de telefonía móvil o de consumo electrónico, pero bueno, también después hay otras técnicas propias, ¿no? Que tienen que ver con programación, a partir de lo cual se puede extraer cierta información pública de las webs, como pueden ser los precios hoteleros u opiniones de los usuarios. Entonces, no necesariamente esos datos siempre tienen algún costo, ¿no? Matías, si quieres un poco tal vez complementar esa pregunta. Sí, en todo caso, siempre, primero, lo que tiene que ver con los acuerdos de confidencialidad, las empresas con las que privadas y los organismos públicos con los que podamos trabajar, siempre esos acuerdos de confidencialidad se respetan y son cumplidos a rajatabla porque hay gobiernos, hay estados y hay leyes que están atrás de la confidencialidad de los datos. Pero también muchas veces podemos explotar información que está abierta en la web, que no necesariamente implica ningún problema para lo que tiene que ver con los datos anónimos, y en donde básicamente esos datos podemos explotarlo con algún nivel de agregación o los podemos explotar a nivel individual, pero en donde básicamente siempre la información de identificar quién es la persona queda anonimizada. O sea, es decir, no nos interesa, no nos focalizamos, sino que solamente queremos ver algunas características que están asociadas a esas personas. Por ejemplo, hoy Twitter o Instagram, a través de sus APIs, permiten conectarse, bajar la información, y sin poder reconocer quién es la persona, podemos analizar si lo que esas personas o están comentando o el tipo de fotos que están subiendo y demás. Entonces, en lo que tiene que ver con empresas privadas, también, o sea, no necesariamente tenemos que trabajar con datos individuales, sino podemos trabajar con datos con cierto nivel de agregación, en donde no podamos reconocer quién es el individuo que se está moviendo por la ciudad, sino podemos ver patrones de movimiento. Todo eso con Big Data se puede hacer sin necesidad de violar ninguna ley y siempre preservando la confidencialidad de los datos. Gracias, Mati. Ahí estoy viendo, bueno, Leila, si querés las leo yo, si te parece. Ahí nos consulta Giselle. Giselle, bueno, ¿qué tal? Un gusto saludarte también. Nos consulta cómo están planteadas las actividades del posgrado y el TP final. Las actividades del posgrado son 10 semanas. El posgrado empieza el 9 de octubre y se desarrolla durante 10 semanas. Es un encuentro por semana, son los días viernes, son encuentros de 4 horas, de 5 de la tarde a 9 de la noche, hora local de Argentina. Esas 4 horas de actividad, digamos, de presencia en vivo, vía streaming con los docentes, se complementa con 2 horas de dedicación en actividades asincrónicas en el campus virtual, que en general van a ser material de lectura, de blogs, de artículos de interés, que después se ponen en debate y se intercambian durante la clase sincrónica, durante la clase en vivo. Es decir, hay material de apoyo y de lectura en el campus virtual y después se aporta el debate en vivo con el docente y con el resto de los compañeros y las compañeras. Y el TP final, la idea es hacer un trabajo integrador que recopile algunos de los conceptos adquiridos durante el curso y que también sirva de herramienta para la propia organización, ya sea pública o privada, de cuáles son las necesidades en términos de datos, en términos de análisis de datos, cuán lejos o cerca la organización puede estar en términos de implementación de Big Data y cómo es ese camino a seguir. En definitiva, lo que queremos con el curso es generar mayor concientización y mayor sensibilización de la importancia que tiene Big Data como una nueva fuente de información, sobre todo en un contexto donde los datos son cada vez más un activo estratégico. Entonces, el trabajo práctico es un trabajo integrador final, donde de algún modo uno haga un autodiagnóstico de la organización o del destino en el cual trabaja o se desempeña y poder plantear ciertas propuestas a partir de los conocimientos adquiridos, ¿sí? Después Graciele, ¿qué tal? Pregunta si estudiantes con poca, bueno, ya debe ser de Brasil o de Portugal, así que un saludo también. Estudiantes con poca o ninguna base de programación, si pueden acompañar los contenidos con
Con tranquilidad, sí, porque la idea justamente, este no es un curso de programación ni de ciencia de datos, sino que es un curso con casos prácticos, con cuestiones conceptuales y técnicas sobre lo que es la gestión turística, sobre cómo se inserta Big Data en ese camino de unificación de estrategias de innovación para la gestión y buscando alternativas de cómo implementar o cuál es la hoja de ruta para poder implementar luego en una propia organización. Mati, sobre esto, ¿querés agregar algo más? Agrego, Fede, Sí. no es un curso que tenga que ver con programación, no es necesario que sepan programar ni mucho menos. Sí se van a llevar algunos conceptos básicos de qué es Machine Learning, seguramente asociado al concepto de Big Data lo van a escuchar muchísimo. Bueno, queremos que sepan, sin necesidad de tener que programar nada, queremos que sepan cómo funciona Machine Learning, queremos que sepan cómo funcionan otras técnicas, qué tipo de técnicas de clasificación y de predicción para segmentar la demanda, para poder mejorar su capacidad de llegar a personas para fidelizar productos. Sobre todas esas cuestiones, conceptualmente las vamos a explicar, van a estar presentes en el curso porque queremos que piensen en cómo aplicar las diferentes estrategias de Big Data en las diferentes organizaciones que trabajen. Y para eso vamos a ir pasando por diferentes técnicas y por diferentes procedimientos. Sí, de hecho, lo que siempre hablamos también es que, más allá de la importancia de Big Data, la clave es cuáles son las necesidades de información que se quieren tomar, cuáles son las decisiones que uno tiene que tomar, cuál es la orientación, la visión que tiene uno de esa empresa o de ese destino, y allí, digamos, Big Data no es un fin en sí mismo, sino que es un medio. Por lo tanto, es importante entender como una nueva herramienta de competitividad, fundamentado sobre todo también lo que tiene que ver con la inteligencia turística. Julio nos pregunta, ¿qué tal Julio? Nos pregunta de dónde se puede consultar el plan de estudios del posgrado. Allí Leila le ha puesto el link al curso de posgrado, así que allí está toda la información relacionada. Silvia, ¿qué tal Silvia? Nos pregunta si tenemos casos de Argentina. Bueno, el caso de Argentina, aplicación de Big Data en turismo, la ciudad de Buenos Aires es una de las referencias y ahí sí en el curso sí se va a ver un poco el caso de la ciudad, que tiene un sistema de inteligencia turística con técnicas de Big Data, con varias y múltiples fuentes de información. Y también lo que tiene que ver con gobierno abierto, hay otros casos que ya no es solo de turismo, pero sí de cómo los gobiernos van abriendo los datos, y esto también lo comentaba Matías, no solamente a nivel internacional, sino a nivel nacional, y allí también hay varios casos, ¿no? Tanto de Argentina como otras partes del mundo. Silvia vuelve a preguntar cómo hacen para fidelizar y hacer que los pasajeros brinden información. Bueno, en realidad son, dependiendo la fuente, a veces son fuentes de plataformas digitales donde el turista o el usuario cuando busca un hotel, cuando busca un precio, ¿no? Cuando busca un contenido de un atractivo turístico, de una experiencia, esa información, o comenta, ¿no? Da opinión, esa información queda reflejada en las plataformas digitales en forma pública y uno a través de ciertas técnicas puede como filtrar, por decirlo de alguna manera, esa información. Matías, si querés, tal vez. Sí, y también, sobre todo si ustedes trabajan en organizaciones privadas, no es necesario que tengan que explotar información de otras personas en otras organizaciones o en otros ámbitos, sino que tal vez puedan usar la información que queda registrada en sus bases de datos a través de consultas que se realizan, a través de cómo evaluaron los huéspedes su experiencia en el lugar, en el hotel y demás, pueden explotarlo directamente ustedes sin necesidad de que esa información se haga pública de ninguna forma, sino siempre con fines de entender mejor, más inteligentemente, qué es lo que ocurre. En los ámbitos más públicos, en donde esa información, por ejemplo, en plataformas existe, esa información cuando las personas comentan, sí saben que ese comentario lo pueden leer otras personas y por lo tanto ese comentario es público. Y repito, o sea, esas estrategias en donde uno baja esa información nunca tienen como objetivo observar comportamientos individuales, es decir, de una persona e individualizarla, sino poder analizar comportamientos generales, tendencias, patrones
qué es lo que comentan positivamente, qué es lo que no comentan o lo que comentan negativamente, y en todo caso, cómo obtener mejores insights o buenas conclusiones a partir de ese análisis. Sí, aparte, como comentaba Matías, muchas veces las propias organizaciones tienen datos digitales que tal vez no utilizan, ¿no? Sí, sobre todo, por ejemplo, los destinos que tienen aplicaciones móviles para ofrecer mejores ofertas o experiencias a los turistas. Bueno, esos turistas que van descargando una aplicación y van consultando dentro de la aplicación de un destino qué lugares visitar, cuáles son los horarios de atención, todas esas consultas va dejando una huella digital que a veces son los propios destinos que no utilizan esa información. Y con lo cual también allí hay una oportunidad de regeneración de la experiencia y de mejora de la atención y de la calidad, porque uno va casi en tiempo real entendiendo qué es lo que el turista está buscando, en qué lugar de la ciudad o del destino está. Así que eso también es importante tenerlo en cuenta. Bueno, Roberto también agradece, gracias Roberto. Carla, un saludo Carla, me sumo a la pregunta, es licenciada en turismo, bueno, me interesa, pero no tengo conocimiento de programación, es un poco ya la respuesta que habíamos dado respecto de, no es requisito exigible tener conocimientos en programación o en ciencias de datos, justamente porque lo que queremos es impulsar la innovación en términos de sector público y privado y de empujar proyectos de Big Data que luego, digamos, para poder hacer un proyecto de Big Data primero hay que entender qué es, cuáles son los beneficios, cuáles son las limitaciones, cuáles son las oportunidades, y eso es lo que busca este curso. Bueno, agradece Graziele, gracias, Graziele. Silvia también agradece. Mariano, ¿qué tal Mariano? ¿Cómo estás? Dice, ¿es conveniente realizar la recopilación y análisis de datos en la propia empresa o organización o bien tomar decisiones en base a la información que nos brindan terceros? Desde un punto de vista económico, recursos técnicos. Bueno, pregunta, claro, si es conveniente gestionar la propia organización de la información, ya sea interna de la organización, o tomar información en base a terceros. Bueno, yo creo que es un complemento, Mariano, y también después le dejo el espacio a Matías para que dé su visión, ¿no? Porque también hay que ver qué tipo de organización o de qué empresa estamos hablando. Yo antes comentaba el tema, por ejemplo, de las aplicaciones turísticas en los destinos. No todos lo tienen, pero bueno, si hay un destino que tiene una aplicación o un marketplace, ¿no? O un portal web con mucha información y mucho tráfico de consultas, de reservas, de lugares de visitas turísticas, bueno, eso te va generando dentro de la propia organización una información muy, muy importante. Siempre, en realidad, es importante la cuestión de complementar con otra fuente, ¿no? Matías, si querés. Sí, y de paso le respondo a Silvia también que tenía alguna duda sobre el uso de información en ciudades grandes versus lugares más remotos. Bueno, Silvia, te respondo primero, hola. Bueno, muchas veces no es que podemos aplicar todas las técnicas o todas nuestras ideas en todos los lugares de igual manera, sino que fundamentalmente esto, y también es la respuesta para Mariano, a quien saludo, es cómo pensar en nuevas preguntas y si tenemos la capacidad de responderlas o no en función de las posibilidades que generan los datos y las nuevas herramientas tecnológicas. Creo que lo que pasa muchas veces, sobre todo en este tiempo en donde estamos en una transición y esa transición es muy rápida, es que muchas veces creemos que hay una imposibilidad física a responder algunas preguntas que nos hacemos. ¿Por qué? Porque pensamos que la forma en generar los datos es la forma que se venía utilizando durante los últimos 50 años, en donde siempre dependíamos de hacer encuestas, siempre dependíamos de que haya una institución estatal que provea esos datos y a partir de eso nosotros podíamos generar la respuesta y que muchas veces las respuestas no tenían el nivel de focalización que nosotros pretendíamos para poder responder la consulta a nivel de nuestro emprendimiento comercial. Bueno, de alguna forma lo que propone el curso es ir repasando diferentes ejemplos, ir repasando diferentes técnicas e ir promoviendo que ustedes piensen en formas alternativas de responder preguntas. Porque muchas veces, de hecho, uno trabaja con esto, pero ni siquiera uno entiende a veces todas las
todo el potencial que ofrecen y muchas veces, bueno, hay otras personas que ya están haciendo esto. Hay equipos en otras ciudades que están trabajando el turismo de esta forma que a nosotros no se nos había ocurrido trabajarlo así. De repente hay fuentes de datos que no se están explotando en su totalidad, pero cuando empezamos a ver cómo se conforman, cómo se generan los datos, entendemos que hay oportunidades ahí para responder a nuestras consultas. Bueno, de alguna forma busca motivar ese tipo de preguntas y también la búsqueda de soluciones. Y la búsqueda de soluciones a partir de que en conjunto podamos pensar en cuál es una buena estrategia para responder nuestra duda y si esa estrategia la tenemos que trabajar con consultoras especializadas, si la podemos responder directamente con nuestra capacidad técnica o si en realidad hay que recurrir a desarrolladores o a otras organizaciones que nos pueden ayudar. En todo caso, nunca la respuesta es una, siempre hay que pensar el problema y en función de las soluciones o potenciales soluciones que encontremos, es ahí donde vamos a poder ir trabajando las respuestas. Sí, totalmente. Y además, como también tercera parte, están las universidades, ¿no? Como generadoras de conocimiento, investigación y de proyectos de Big Data. De hecho, justamente la Universidad de San Martín está trabajando con el tema de Big Data en conjunto con gobiernos en esto de la movilidad, del tema pandemia, ¿no? No tanto en lo turístico, pero sí en la cuestión de la movilidad durante la cuarentena. Así que siempre las universidades, y eso en muchas partes del mundo también está pasando, de que aportan siempre su visión y sus conocimientos, ¿no? Roberto, bueno, agradece Silvia y Carla, gracias, de nada. Roberto pregunta si a nivel turístico existe cooperación entre los observatorios turísticos a nivel de archivo nacional, las fuentes y herramientas. Bueno, esto depende de los países, Roberto. Por ejemplo, en el caso de Brasil, sé que hay una red de observatorios turísticos. En otros países también las hay. En el caso de Argentina hay algunos observatorios, no está conformado como tal una red, pero sí hay comunicación y cooperación permanente y siempre, bueno, es más, digo, tal vez no hay un ámbito, si querés, formal, instituido hasta de lo que yo conozco a día de hoy, como puede haber en otros países, pero sí hay un intercambio permanente y en el caso de que siempre se reciben consultas, bueno, las problemáticas a veces son las mismas, ¿no? Más allá. Es decir, por un lado, obviamente, la escala de los destinos, y como bien comentaba Matías, una cuestión es una escala más grande, más pequeña, un entorno natural o urbano, pero hay ciertas problemáticas de las preguntas que uno se tiene que hacer y qué decisiones tiene que tomar en base a qué información necesita, pues la pregunta siempre es, ¿qué es lo que necesito yo para tomar qué tipo de decisiones? Bueno, eso se fundamenta siempre en una cooperación permanente entre las ciudades. Y bueno, Mariano ahí también agradece, dice, perfecto, es abordarlo como un cambio de paradigma. Sí, de hecho, eso es lo que pensamos justamente, que Big Data es un cambio de paradigma, por eso hablamos de una nueva gestión estratégica y una nueva fuente de información, ¿no, Mati? Sí, exactamente. Es siempre empezar a pensar fuera de las estructuras tradicionales y creo que Mariano lo resumió muy bien, es un cambio de paradigma, entonces implica entender cómo funciona ese paradigma. Perfecto. Bueno, no habiendo más consultas, por un lado les agradecemos la presencia a todos, ya digo, tanto de distintos lugares de Argentina como de América Latina y Europa. Ahí está en la página web y el mail y el WhatsApp para consultas sobre el curso, así que quedamos a disposición. Les agradecemos mucho, fue muy interesante el debate y el intercambio, nos parece un contenido y una cuestión de suma actualidad que queremos que cada vez va a tomar más relevancia. Así que bueno, les agradecemos a todos y a todas. Matías, muchas gracias por tu participación desde acá. Gracias, Leila, y todo el equipo de comunicación y de la Escuela de Economía y Negocios, también al decano Marcelo Paz. Y bueno, nada, seguimos en contacto y bueno, por esta vía o por otras de forma presencial cuando ya todo el mundo retome a la normalidad. Muchas gracias, Federico. Nos mantenemos todos en contacto. Saludos. Bueno, muchas gracias a todos y a todas y buena semana. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias.